en el sector. Entonces también está, aparte de todo lo que hemos hablado en el transcurso de todas estas clases, que los documentos comerciales, que las cartas, que los memorandos, que las actas, ¿cierto? También tenemos los informes. Y más que todo en las empresas, pues nos colocan a hacer muchos informes. También dentro de la GTC o la norma 185, pues está una estructura para realizar informes, ¿sí? También tiene unas márgenes, también tiene como un enfoque, como un marco para poder referenciarlo y trabajar sobre ello. Pero hay empresas que manejan pues sus propios parámetros, ¿no? Entonces ellos utilizan otro tipo de letra, otras márgenes, pues eso ya está a libertad de la empresa, pero pues digamos nosotros estamos trabajando es una norma, ¿sí? Entonces nos vamos a basar en esa norma. Entonces nos dicen que ¿qué es un informe? Es un documento que describe o da a conocer datos precisos sobre el estado de cualquier actividad. Es Profe, muy relativo. profe, qué pena. Dime. Es que te miré que una de las muchachas tenía, se estaba quitando la blusa y está la cámara encendida. No sé si es que ya no ha dado cuenta o qué. Ah, yo Paola no estoy Andrea mirando. Valderrama. Ya se movió, no sé si cayó en cuenta o qué. Ok, gracias. Vale. Bueno, entonces, dice que, entonces el informe dice que es como dar a conocer datos, informar sobre una situación, sobre algo eh, que pase, ¿sí? Entonces, dice que nos da a conocer resultados de procesos administrativos de los que se trabajan en la empresa, cualquier novedad. Por ejemplo, algo muy simple, que si se dañó una silla, entonces nos toca brindar un informe sobre el por qué se dañó esa silla. Que hubo de pronto una controversia entre compañeros. Entonces, pues también hay que rendir un informe acerca de qué fue la situación que sucedió. Entonces, por eso dice que da a conocer datos o hechos que suceden o sucedieron en alguna actividad o algún estudio o algún proyecto. Dice que la expedición de informes está a cargo de funcionarios autorizados mediante actos administrativos en el cumplimiento de sus funciones. ¿Cuáles son las características? Las que nosotros ya conocemos, ¿sí? Nosotros sabemos que hay que tener buena redacción, buena presentación, que tenga una estructura, así la empresa maneja una estructura propia, pero pues que al menos tenga un orden. Redactar en forma clara, precisa y concreta, tratar un solo tema por informe, no hacer un sancocho, sino que si fue una situación que sucedió, pues hablar solamente de la situación que sucedió. Usar un tratamiento respetuoso y cortés, redactar en forma impersonal, utilizar los formatos pues normalizados, la norma que estamos viendo, disponer el orden que se vaya a describir y contar las actividades. Aquí casi siempre se trata es de contar desde el inicio, por decirlo así, hasta el final, ¿no? Y ser como muy coherente y muy organizado al escribir la situación que pasó. Elegir un lenguaje técnico y adecuado, así como el tono para presentar los hechos. Utilización del informe. ¿Para qué se utiliza? Dice que para regular o aclarar una situación, lo que les estaba diciendo, informar sobre un hecho, expresar necesidades o hacer requerimientos, tramitar o desarrollar o agilizar un asunto, reiterar una información, un requerimiento, una solicitud, impugnar o corregir una situación, presentar detalles sobre un aspecto determinado. Las clases de informe. Existen informes ejecutivos que tienen de 1 a 3 páginas. O sea, es muy sencillo. ¿Sí? Ese es el ejecutivo, que vamos a lo que vamos. Vamos a hablar, vamos a escribir, vamos a redactar realmente algo muy corto, muy sencillo, muy a lo que pasó. También está el informe corto que consta de 1 a 10 páginas y el informe extenso de 11 páginas en adelante.
¿Listo? Entonces, esos tres los vamos a ver. Entonces, vamos a ver el resumen o el informe ejecutivo. ¿De qué trata? Entonces, nos dicen que el resumen ejecutivo del informe ejecutivo dice que informa sobre el desarrollo de un evento organizacional. Entonces, por ejemplo, si vamos a celebrar el Día de la Madre, un ejemplo, y el jefe nos dice, bueno, necesito que me hagan un informe de todo lo que sucedió y qué beneficios trajo realizar o celebrar el Día de la Madre. Entonces nos toca realizar, puede ser un informe ejecutivo. Dejar constancia del procedimiento realizado durante la verificación de asuntos administrativos, entonces algún hecho que haya pasado también, entonces también realizar un informe bien ejecutivo. Reportar eventos extraordinarios ocurridos durante una reunión. Pues esto aquí también va como agarradito de la mano con las actas, ¿no? Con lo que vimos hace 8 días. Dar a conocer diferentes aspectos sobre visitas administrativas o de verificación. Entonces, de pronto, si me mandan a hacer una auditoría o me dicen vaya a tal oficina y levánteme un informe de lo que sucede allá. Un ejemplo. Presentar resumen de un proceso de evaluación o certificación, elaborar un resumen sobre el comportamiento inadecuado de un equipo, de maquinaria, grupo de personas, de un individuo, ¿sí? Entonces me envían a que observe y de esa observación pues haga un informe. Dice, puede tener o no portada. O sea, no hay necesidad de tener una portada. La portada pues es donde hacemos la presentación, el nombre del informe, quién lo hizo, cuándo lo hizo. Dice que no hay necesidad. En caso de no tenerla, se reemplaza por un encabezado. Se recomienda incluir encabezado conforme por la razón social, lo que nosotros conocemos como membrete, dependencia, número y código que también ya lo conocemos de dónde sale, título, de pronto si me dicen váyale un seguimiento a la oficina financiera, pues entonces así le coloco informe de oficina financiera. Fecha de elaboración, quiere decir pues que si lo hago hoy, pues debe ser la fecha de hoy. Auditoría del resumen, o sea, quiere decir quiénes intervinieron, quiénes lo hizo. Los objetivos, recordar que cuando yo redacto un objetivo, siempre debo redactar ese objetivo iniciando con un verbo, una acción. Enumerar los temas, hacer conclusiones y recomendaciones y firma. Por eso es muy ejecutivo, porque es algo muy corto. Entonces aquí nos dicen que es el encabezado, ya nosotros sabemos que es la razón social de la empresa, ¿cierto? Donde vienen como unos datos de la empresa. Esto lo hacemos siempre, es como en pie de página o encabezado. Dependencia, dice, corresponde a la sección departamento de edición donde se origina el resumen. Entonces, por ejemplo, si yo soy de talento humano, me mandaron a hacer el informe financiera, pues es de donde lo estoy haciendo, en este caso de talento humano. Se escribe dejando de cero a una interlínea libre del margen superior de la hoja, 3 o 4 centímetros. Siempre inicial con una mayúscula, ¿no? La primera letra cuando iniciamos párrafo, ya sabemos que lo iniciamos con mayúscula. El código también ya sabemos que es un código, cómo sacamos un código. El título es el tema sobre el cual voy a tratar el resumen. Se escribe a 2 interlíneas libres de la dependencia con mayúscula y centrado. Ejemplo, capacitación con base en normas de competencia laboral. Entonces aquí hay un ejemplo de cómo podría ser ese título. Lugar y origen y fecha de elaboración se escribe contra el margen izquierdo a 2 interlíneas, 3 interlíneas del título en mayúscula sostenida y seguida de 2 puntos, como si fuera a escribir acerca de algo. Autoría del resumen ejecutivo contra el margen izquierdo y en mayúscula inicial, seguido de 2 puntos, se escribe 2 interlíneas libres de la fecha, procedidos de las expresiones elaborado por, preparado por y responsable. Los datos de la fecha de elaboración y el responsable del resumen se tabulan a 2 espacios y la expresión es más larga. En caso de varios autores, se tiene en cuenta que si hay autor y coautor, aparecen en ese orden. Entonces, primero el autor y luego el coautor. ¿Qué más nos dicen acá? Los objetivos, lo que le decía. Entonces, iniciar con unos verbos y hay que tener en cuenta aquí unos espacios, unas márgenes. Entonces, aquí hay un ejemplo de un objetivo. Presentar. Presentar es un verbo. ¿Cuál es el objetivo? Presentar un informe sobre el proceso de evaluación en la norma de servicio al cliente.
Entonces, siempre los objetivos se inician, perdón, con un verbo. Cuando hay varios objetivos, se enumeran, se anuncian en líneas sencillas observando la tabulación. Entonces, aquí hay otro ejemplo. Cumplir, elaborar, presentar, hacer recomendaciones. Entonces, si ven que cuando hay más de dos objetivos, entonces los podemos enumerar y siempre deben iniciar con un verbo. Temas son numerales. Contiene uno o varios temas precisos. Si es más de uno, se enumeran y se enuncian. Se inician a dos interlíneas libres después del último renglón del párrafo anterior y después del título. Se deja una interlínea libre para digitar el texto. Ejemplo. Aquí pues está el título, sensibilización y el desarrollo del proceso, y aquí empiezo como a hablar o a enumerar ese tema acerca de esa sensibilización y desarrollo del proceso. Aquí hay otro ejemplo, sensibilización e inicio del proceso, y aquí estoy hablando de otro ítem. Aquí capacitación y evaluación, y estoy hablando del ítem de capacitación y evaluación. Termino con conclusiones. Debo siempre colocar este título pues para saber qué es una conclusión. Entonces, es como la terminación o el cierre como tal de lo que yo estoy escribiendo. Nombres, cargos y firmas. Entonces, ya al final, ¿quién va a firmar? ¿Quién hizo el informe? ¿Quiénes estuvieron presentes en ese informe? ¿A quiénes fueron necesarios colocar? Rúbrica. Entonces, ¿cuál es el requisito o la lista de chequeo para tener en cuenta ese resumen ejecutivo? Y las líneas especiales que pueden ir, que ustedes ya saben cuáles son las líneas especiales. El anexo, copia y transcriptor. Ahora viene el informe corto. El informe corto, pues así se llama, pero realmente es un poquito más largo que el ejecutivo. Entonces, el ejecutivo es donde yo preciso algún hecho, pero voy al grano. Describo muy brevemente, muy técnicamente lo que sucedió, lo que pasó y paré de contar. El informe corto es un poquito más largo que el ejecutivo. ¿Qué se recomienda tener? No hay necesidad tampoco de tener portada, pero si se coloca, pues no hay problema, pero no hay necesidad. También tener un encabezamiento, una auditoría, unos objetivos, unos capítulos, conclusiones y recomendaciones que es opcional. Entonces, encabezamiento, razón social. Entonces, ya sabemos qué es el encabezamiento. La dependencia, ya sabemos el código. Un título, que debe tener un título, es informe, lugar de origen y fecha de elaboración. Au- Autoría del informe, entonces, ¿quiénes son las personas que intervienen? Los objetivos. Los capítulos, quiere decir que debo tener varios temas sobre qué hablar, pero entonces varios temas no quiere decir que sea un sancocho, sino varios ítems, pero del mismo tema, como una subclasificación. Y conclusiones, firmas, rúbrica, líneas especiales y las hay. Entonces aquí la diferencia es que es un poquito más largo, tengo que escribir un poco más que el informe ejecutivo, pero casi tiene la misma estructura, solamente que debo escribir más y ser más, digamos, más extenso en lo que estoy escribiendo. Ya no va a ser tan ejecutivo. Y el informe extenso es el que conocemos, por ejemplo, cuando nosotros, por ejemplo, ustedes ahorita cuando vayan a graduar del técnico, les van a pedir de pronto un informe si van a hacer pasantías, entonces a ustedes les piden un informe de pasantías. En el nivel técnico piden aplicar la norma APA, ¿sí? En el nivel tecnológico ya empiezan a pedir, son las normas, perdón. En el técnico son las normas INCOPTEP. Y en el tecnológico y en el profesional, las normas APA. Las normas APA son un poquito más complejas que las normas INCOPTEP, ¿sí?
Entonces aquí pues vamos, la norma en contexto, pues yo durante el transcurso de todas estas clases les he dicho que ¿qué son las normas? Pues tener en cuenta la paginación, las líneas, los espacios, los párrafos, los estilos, las márgenes, los interlineados, la paginación. Sí, entonces todo eso es como una norma en contexto. Ya la norma APA ya también es tener en cuenta toda la norma en Conted, pero adicional a eso le miran a uno con lupa la parte de citaciones y de bibliografías. Entonces yo aquí pues les voy a hablar un poquito, así como muy básico, muy general, como para que ustedes algo conozcan de eso. Entonces aquí el informe extenso es, por ejemplo, cuando ustedes vayan a hacer, cuando se vayan a graduar del técnico, les van a pedir un informe. Y ese informe, pues es un informe extenso donde debe tener una portada. Entonces, por eso aquí dice generalidades. El esquema de portada se presenta a continuación, es propio ese tipo de informe, o sea que hay que hacerlo, porque identifica a la organización o el área que lo genera. O sea, en el informe extenso sí se debe realizar una portada. Los elementos. Dice que son propios del tipo del informe porque la organización es necesario identificar responsables, firmas, rúbricas, entonces todo lo que anteriormente vimos, pero teniendo en cuenta pues toda la normatividad en sí. Entonces aquí, digamos, hay como un resumen, informe corto que lleva encabezamiento, razón social, dependencia, código, título, objetivos, informe administrativo extenso. Entonces, aquí podemos ver en los corchetes que pues ahí se ve que es extenso todo lo que lleva. Entonces, razón, una portada, un contenido, tabla de contenido, una introducción, unos objetivos, conclusiones, recomendaciones, glosario, anexos, bibliografía. Entonces, este informe es un poquito más grande. Una portada, digamos, esta portada es como el estilo portada norma en Content, muy sencillita. La de la norma APA es muy también parecida. Entonces, esa es una portada. ¿Listo? Entonces, ahora vamos a ver los ejemplos. Bueno, entonces acá les tengo un informe ejecutivo. Entonces, si podemos ver, el informe ejecutivo tiene sino 3 páginas, ¿sí? Entonces, pues ahí me doy cuenta que ya es un informe ejecutivo porque realmente es corto. Esto se me desconfiguró todo. Bueno, entonces aquí hay un ejemplo. Entonces aquí, pues, aquí donde dice Senda Limitada, ese es el encabezado, ¿cierto? Que es el nombre como tal de la empresa. Nos dicen de qué departamento lo están haciendo. Hay un código. Recuerda que por allá, la primer clase, nosotros hablamos de este código. Está el nombre del informe. En este caso se llama capacitación con base en normas de competencia laboral. Está la fecha, quiere decir que lo realizamos en Medellín el 30 de septiembre del 2009. ¿Quién lo elaboró? Y muy importante saber quién lo elaboró. Entonces aquí dice que hay 2 personas que elaboraron ese informe. Hay unos objetivos, entonces cumplir, elaborar, presentar y hacer. Entonces esos son los objetivos de este informe que yo estoy presentando. Empiezo a hablar de qué fue lo que sucedió, ¿cierto? En ese informe y en eso que estoy presentando. Aquí es donde vienen unos subtemas. Estoy hablando, pero aquí necesito resaltar algo importante, entonces lo puedo colocar en mayúscula y hablar de ese ítem. Aquí yo veo otro punto muy importante, desarrollo del proceso, entonces también lo puedo tener como un subtema. Luego aquí tengo que tratar las conclusiones
Entonces, ¿qué concluyo acerca de ese informe y qué recomendaciones doy acerca de ese informe? ¿Quién firma con los cargos? En este caso dice que John Alberto Correa Zapata, que es facilitador de acompañamiento, y Juan Gonzalo Donado Perea, que es facilitador de acompañamiento. Hay líneas especiales. Hay una copia, le enviaron copia a la doctora Natalia Castaño, que es la asistente de dirección. Anexan, dice que van a anexar 8 folios. ¿Quién redactó y quién la elaboró? Entonces, es un informe muy ejecutivo. Entonces, permítame, ya se los comparto de una vez y yo se los cargo también a la plataforma. Permítame un momento. Bueno, ahora vamos a ver un informe corto. Vamos a ver de qué trata ese informe corto. Bueno, entonces vamos a mirarlo cómo está. ¿Cuántas hojas vemos ahí? 4. Quiere decir que es Sí, 4. un poquito más extenso. Casi tiene la misma estructura del ejecutivo, pero lo que hacemos es escribir más, detallar más de lo sucedido o de lo que yo quiero escribir. Entonces vamos a revisarlo. Entonces aquí tiene membrete, ¿cierto? Tiene de dónde, departamento de archivo, tiene un código, tiene el nombre del informe. Aquí dice que se llama informe de conferencia sobre liderazgo. Dice que la fecha en que se elaboró, lo elaboraron en Bucaramanga el 19 de noviembre. ¿Quién lo elaboró? Diana Carolina Báez. ¿Cuál es el objetivo de ese informe? Entonces dice que detallar. Entonces, si ven que empieza con un verbo, detallar las conferencias sobre los diversos tipos de liderazgo a cargo del grupo de mercadeo. Entonces, empiezo a hablar de todo lo que ocurrió. Entonces, aquí hay un ítem que empecé a hablar sobre el liderazgo en familia. Hay otro ítem que hablo sobre el liderazgo personal. Hay otro que hablo sobre el liderazgo laboral, liderazgo profesional. Entonces, si ven que él tiene un orden, me vine desde lo más general a lo más específico. Y luego doy unas conclusiones y firmo. Y pare de contar. Entonces, es muy puntual lo que ellos tienen, ¿no? Entonces, encabezado, los ítems, lo que voy a hablar, un nombre, lo que voy a hablar, recomendaciones o conclusiones, firmas y líneas especiales si es el caso. Si no se necesitan líneas especiales, pues no se coloca. Entonces aquí les info el de corto. Y el informe, bueno, aquí hay otro informe. No, el informe extenso, acá está. Bueno, este es como el más complejo. Este es el que ustedes deben de presentar por allá cuando se estén graduando o cuando en la universidad también nos piden elaborar un informe extenso. Entonces el extenso pues debe tener una portada,
¿cierto? En este caso, pues es el nombre de donde yo estoy estudiando, cómo se llama lo que estoy estudiando, el título, quién lo elaboró, dónde lo elaboró, la fecha. Entonces, esta es una portada. Me dice que debo hacer una tabla de contenido. Si ven que en los otros dos yo no hacía tabla de contenido, aquí sí ya me la piden. Y la tabla de contenido no se hace manual, se hace es en Word. Se debe hacer en Word la tabla de contenido. Entonces, aquí esta tabla de contenido, mire, si vemos es muy larga, muy extensa. Hasta aquí viene la tabla de contenido. Me piden hacer un glosario. El glosario son términos que yo utilizo o que utilicé durante ese proceso, ¿sí? Si yo hice una auditoría, por ejemplo, el área financiera, entonces me piden qué conceptos saco, qué conceptos me encontré al realizar esa auditoría. Entonces, por ejemplo, aquí dice auditoría y escribimos qué significa auditoría. Hay una introducción. ¿De qué trata esa introducción? Esa introducción trata como un abrebocas, por decirlo así, de lo que trata el informe, ¿sí? Como un resumen, como decir el informe lo hago por ta, 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 ¿sí? Como algo muy general. Entonces es como el abrebocas. Aquí ya empiezo a hablar sobre el tema. Estas son normas en Incontel, ¿no? Muy sencillo. Ya empiezo a hablar, pues aquí me están hablando sobre las normas, las márgenes. Estoy haciendo un informe acerca de toda la normatividad. Entonces, esta es la normatividad que prácticamente fue todo lo que hemos visto hasta ahora, toda la elaboración de documentos. Aquí está el resumen, circular, memorandos, cartas. Entonces, yo hablé acerca de todo eso que vimos, de las actas, comité técnico. Bueno, entonces, constancias, certificados. Bueno, hoja de vida, ahorita la vemos después de esto. Eh, eso sí nos falta de ver, la hoja de vida. Informes administrativos, que es lo que estamos viendo. Entonces aquí está todo lo que les he dicho hasta el momento. Es como el resumen. O sea, yo estoy mostrando un informe de lo que hemos visto desde que iniciamos hasta ahora. Lo quise representar así para que ustedes sepan que un informe extenso es todo eso. ¿Qué me pide acá? Conclusiones. En todos los tres tipos de informes me piden conclusiones. Entonces, ¿yo qué puedo concluir acerca de esto? Pues que fue satisfactorio o no fue satisfactorio. Si aprendí a elaborar cartas, muy importante. Aprendí algo de redacción, al menos ya no me da miedo escribir, ¿sí? Anexos. Entonces, aquí en anexos, como hice prácticas, entonces puedo anexar todos esos documentos que elaboré, ¿cierto? Entonces, aquí, por eso este informe es demasiadamente largo, porque es de un periodo muy largo lo que yo trabajé todo en un periodo, en un semestre, en un módulo, y me piden bibliografía, ¿sí? Entonces, si yo saqué bibliografía, pues debo de colocarla acá. Si yo, por ejemplo, busqué la norma en Content, pues aquí tengo que nombrarla, porque la norma en Content no es mía, la norma en Content es pública y yo tomé datos de la norma en Content, entonces quiere decir que yo debo referenciarla acá. Si yo no referencio de dónde saco información, pues quiere decir que yo estoy plagiando. Y el plagio, pues es algo bien delicado, ¿no? Eso es algo bien delicado que tenemos que tener en cuenta. Y pare de contar.
Digamos que este es largo, extenso, tiene aplicada una norma Incontest, una norma básica sencilla, tiene márgenes, si pueden ver acá está paginado. Digamos que hasta ahí pues es bien. ¿Listo? Entonces ya les voy a compartir este informe extenso. Hay que tener buena carretica para hacer un informe de esos así. Sí, señor. Sí. Hay que, hay que tomar nota bien y empaparse uno bien del Inspirarse uno ahí. tema para poder escribir, sí, señor. Por ejemplo, bueno, ahorita les tocó ese tema. Por ejemplo, los chicos, yo también soy docente de la universidad y yo, por ejemplo, los pongo a hacer trabajos de campo. Entonces, por ejemplo, les digo, yo pues soy muy financiera, yo les digo, bueno, váyanse para una empresa, ¿cierto? Y me van a investigar toda la parte financiera de la empresa. Y pues, ¿cuál es el resultado? Pues que ellos me deben entregar un informe, pero como el nivel es profesional, pues ellos me deben aplicar la norma APA. Y la verdad, para serles sincera, esa norma APA es un dolor de cabeza, ¿sí? Yo aquí simplemente les voy a contar así por encimita de qué trata la norma APA como para que ustedes sepan. Pero la verdad, ella es muy dispendiosa y un poquito compleja y un poquito celosa. No es como la Encontet, que es algo como muy sencillo, como muy fácil. Esta ya es un poquito más. Entonces yo aquí les voy a contar muy rápidamente de qué trata esa norma APA. Entonces cuando yo les digo a mis chicos, váyanse para una empresa y me investigan todo sobre una empresa, entonces obviamente tenemos que hacerlo por partes, ¿cierto? Ellos van primero, diagnostican la empresa, cómo se llama la empresa, dónde está ubicada, dónde, en qué trabaja esa empresa, qué se dedica. Luego, o sea, empezamos de generalidades. Quiere decir que cuando ellos levanten la información, se tienen que sentar a escribir. Y lo que decía Juan Guillermo, hay que tener harto parlamento, ¿sí? Porque si a mí me dijeron que la empresa era muy sólida, que era muy buena, que estaba expandida en todo el territorio, no sé qué, pues esas tres cosas que me dijeron, yo tengo que volverlas grandes. Tengo que redactarlas grandes. Cinco ¿Sí? renglones. Exacto. Entonces, yo puedo levantar una información y puedo escribir y tomar nota, pero usted siéntese a redactar y a mejorar esos tres puntos que escribió, que eso se me tiene que convertir por lo menos en 5 páginas. ¿Sí? Entonces ahí es donde viene el meollo, que uno tiene que sentarse a pensar, a redactar, escriba, escriba y escriba, ¿sí? Entonces, esas normas APA, como les decía, pues eso pues para ustedes no es obligación, pero pues sí quiero contarles más o menos de qué trata. Entonces, ahí están viendo pantalla, ¿cierto? Entonces dice que debe hacerse pues en tamaño carta. Hay unas márgenes en la norma en Conted, aquí era diferente las márgenes. Aquí ya me dice que por todos los lados es de 2,5. En la Inconted me daban unos por un lado y otros por el otro lado. Hay que utilizar sangría. Dice al iniciar un párrafo se debe aplicar sangría en la primera línea. Eso lo vimos por allá en los estilos. Tipo de letra. Vea que aquí me están diciendo qué tipo de letra de utilizar. Sí o sí. Dice que times. Me dicen qué tamaño de letra. Alineamiento quiere decir que debo empezar a escribir desde la izquierda. Interlineado. En el párrafo y entre párrafos. El número de página, la numeración. Dice que la numeración desde la portada hasta las tablas de contenido debe ser con números romanos, ubicados en la parte superior derecha.
Aquí pasa algo curioso, que hay empresas más que todo de educación que manejan, o sea, hay unas normas APA generales, pero hay unas entidades que manejan unas APAs, también generalidades, pero más acoples como a lo que ellos necesitan, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí nos dice que con números romanos, hay unas entidades que no usan números romanos, utilizan números arábigos, ¿sí? Entonces lo podemos encontrar. Aquí dice número del documento desde la introducción en la parte delante son con números arábigos. Bibliografía y citaciones. Esto es lo más complejo. La bibliografía. Si yo saqué información de una empresa que yo visité, pues yo debo citar esa empresa, porque si no, estoy plagiando. Si saqué información de un libro, de un texto, pues tengo que tomar referencia de ese libro, de ese texto. Que si saqué que se utilice inteligencia artificial, pues debo de decir que también la saqué de la inteligencia artificial. Entonces aquí dicen cómo lo saqué, si fue un artículo científico, si fue de una página web, que si fue de un libro, que si fue una tesis de grado, ¿sí? Entonces es importante citar y cómo citar. ¿Cómo se cita? Con comillas. ¿De dónde extraje ese texto, ese párrafo? Entonces tengo que citarlo. En algunos casos, estas citaciones se colocan también en cursiva, como para identificarlo. Eh, entonces, digamos que esto es como lo más complejo. Las bibliografías siempre se van a colocar en orden alfabético. Entonces, si yo saqué, y siempre deben de ser mínimo 10 bibliografías. Si yo saqué 10 bibliografías, esas 10 bibliografías tengo que buscarlas y colocarlas en orden alfabético. ¿Sí? Entonces, digamos que todos estos documentos pues nos exigen que debemos de aplicarles unas normas. ¿Listo? ¿Hasta ahí ha sido clara? ¿Alguna pregunta? Sí, profe, Una tengo pregunta. Dime. ¿cada cuánto se actualizan las internet y los APA? Pues ellos viven actualizándolos. Por ejemplo, ahorita estamos ya en la 7ª edición, no demora en salir la 8ª. Entonces ellos viven como actualizándola y pues, digamos, las empresas cogen por ejemplo, si sale ahorita la 8ª, entonces ellos verifican que sí aplican y que no aplican, ¿sí? Porque como hay cosas que son muy propias, entonces ellos dicen, no, esto sí lo podemos aplicar, esto no. Ahí es donde viene como el meollo, porque uno trabaja, son las generales. Y cuando uno se va para revisar tesis de una universidad, hay que mirar qué norma o qué cambios aplican para esa universidad, ¿sí? Entonces ellos viven como actualizándola. En este momento tenemos vigente la APA número 7, la 7ª edición. Yo creo que no demora en salir la 8. Vale, pues, ¿Listo? Bueno, Profe, una pregunta. dime. Cuando tú mencionabas que las páginas tenían que tener una enumeración por números romanos o números, ¿qué? ¿Números romanos o números arábigos? Números romanos, pues son las que son como letras en mayúsculas, ¿cierto? Que eso lo vimos en el colegio. Y los números arábigos son los normalitos, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pero eso también ahí influye mucho. Por ejemplo, hay universidades que no utilizan números romanos. Todos son números arábigos, ¿sí? Como hay otras que se utilizan las dos. Ok, ¿Listo? profe, gracias. Bueno. Bueno, entonces eso es lo que les puedo decir hasta ahora de lo que es lo que son los informes. Entonces aquí una de las actividades
que me van a hacer pues para evidencia, para trabajo, me van a hacer un informe ejecutivo, ¿sí? Digamos que el ejecutivo es el que más se trabaja como en la parte empresarial, como en lo técnico. Porque bueno, y el corto también en algunos casos, porque el extenso, pues como su nombre lo indica, es muy extenso y es más que todo como académico. Sí, entonces ustedes me van a hacer un informe, yo les voy a abrir la tarea donde van a colocar un informe ejecutivo. Yo ahí al WhatsApp les envié y también les voy a colgar en la plataforma el material. Entonces, un informe ejecutivo teniendo en cuenta pues toda la estructura y queda libre. Ustedes van a hacer un informe ejecutivo de lo que ustedes quieren. ¿Listo? Lo importante es que cumpla con los parámetros, que hagan el ejercicio de escribir, de investigar, de redactar, ¿sí? Entonces, por eso les dejé el más sencillito. ¿Ok? Señor. Bueno, ahora les voy a explicar algo que posiblemente ustedes pues lo manejan ya bien, pero pues vamos aquí a... Se me perdió. Vamos a mirar lo que es hoja de vida. ¿Listo? Entonces, nosotros cada uno, pues aquí viene la otra evidencia que ustedes me van a hacer la hoja de vida de ustedes. La hoja de vida, pues hay muchas formas, ¿no? Lo importante de una hoja de vida es que sea comprendida, desarrollar un buen perfil. Entonces hay la hoja de vida que yo hago en Word, ¿cierto? Que todos, yo creo que todos la hemos hecho. Entonces hago la hoja de vida, que ahorita ya les voy a mostrar un ejemplo. Está la otra hoja de vida de la función pública, que ya se utiliza es por digital, o sea, uno la hace en línea, que prácticamente es la misma, pero se utiliza en un formato, ¿cierto? En un formato digital. Y hay otra que anteriormente, mucho tiempo atrás, yo no sé si ustedes son muy jovencitos, era un formato azul, que es el mismo formato que ya lo pusieron digital, pero en sí es la misma información. ¿Ustedes han hecho hojas de vida? Sí, señora, creo que Estamos llámame la muy jóvenes, Minerva, todavía la no. azul. Eso, la Minerva, es azul, esa es la de función pública. Y la otra Diga- es formato único, creo, que es la Sí, digital. la digital, exacto. Ah, no, sí ven, yo sabía que ustedes sabían de la hoja de vida, muy bien. Sí. Exactamente, son esas. Entonces aquí yo les voy a compartir, les voy a mostrar mi hoja de vida. Permítanme un momento, para que ustedes miren en sí la estructura y sepan cómo debe ser. Espérame un momento, porque ahorita se me perdió. Bueno, lo de la función pública, pues eso sí, digamos, está ahí digital, nos piden el formato de la información y uno hace sino escribir y para de contar, ¿cierto? Entonces, eso es sencillito. Pero hay empresas, más que todo en el sector privado, que no utilizan esa de función pública, sino es una elaborada por nosotros mismos. Entonces, esa es la que les quiero mostrar y les quiero enseñar, pero ahora no la encuentro. Me perdió. Esta. Bueno, entonces aquí yo les voy a proyectar
Bueno, entonces aquí, ¿ahí están viendo pantalla? Bueno, entonces aquí yo ¿cómo la tengo? Yo la tengo de esta forma. De esta forma, por ejemplo, el nombre, pues importante y que sobresalga ese nombre, ¿cierto? Donde se vea quién es la persona que está entregando esa hoja de vida, el número de identificación. En este caso, pues yo tengo tarjeta profesional, pues la coloco. La dirección, fecha de nacimiento, estado civil, el celular y el correo electrónico. Son datos básicos y necesarios. Yo los tengo aquí a la izquierda. Hay personas que lo colocan a la derecha, hay personas que lo ponen centrado. No interesa, ¿sí? No interesa. Lo importante es que tenga esta información, porque el empleador necesita saber usted cómo se llama, usted dónde vive, necesita saber cuántos años tiene, necesita saber si es casado o soltera, perdón, el estado civil, necesita un número de celular para la llamada o si no lo contacta por llamada, pues un correo electrónico. Entonces, por eso son datos básicos y necesarios. Aquí hay un espacio para la foto, ¿sí? La foto, pues realmente anteriormente, valga la redundancia, se utilizaba mucho. Pues hoy en día, digamos, cuando yo apenas voy a presentar la hoja de vida, pues no le coloco foto. Pero cuando ya de pronto me llaman a un segundo paso o ya para la contratación, entonces posiblemente me pidan una foto y esa foto pues es para el archivo de ellos o para el carnet, ¿sí? Entonces que yo la foto la pongo en la parte superior, bueno, no importa. Si la empresa le pide la foto, pues hay que colocarla. Viene el perfil que es muy importante. El perfil, todo esto que yo tengo acá, eso tiene una coherencia. Hay que saber redactar el perfil. Entonces el perfil se divide en 4 partes. La primera es donde yo voy a hablar qué estudios tengo, ¿sí? Voy a empezar desde el más reciente al más antiguo. Entonces aquí yo debo de decir, en este caso, por ejemplo, yo digo que soy magíster en Dirección y Gestión Financiera, tengo una especialización en alta gerencia, soy profesional en administración de empresas, ¿cierto? Aquí yo estoy diciendo qué estudios tengo. Y dice que con conocimientos sólidos en gestión administrativa, financiera, recursos humanos, cultura, bueno, ta, 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 ta. Entonces, hasta aquí estoy diciendo mi parte académica. Si yo en este momento estoy realizando un técnico, pues puedo decir que soy estudiante del técnico en tal cosa. Ah, otra cosita que acá se me olvidaba. Aquí dice perfil profesional, porque cuando somos profesionales debe decir así. Cuando no somos profesionales debe decir perfil ocupacional. Entonces, por ejemplo, cuando estamos haciendo un técnico, un tecnólogo, que todavía no tenemos un título profesional, entonces colocamos ocupacional, perfil ocupacional. Y empiezo a hablar de mi parte académica. Luego, aquí viene la otra partecita que yo voy a hablar sobre mi parte laboral, con experiencia en, si yo no tengo experiencia, pues omito esa partecita, pero si yo tengo experiencia, pues la coloco. Ojo, por ejemplo, eh, si yo voy para un cargo de administrativo, auxiliar, ¿cierto? Y de pronto esta hoja de vida que yo la voy a mandar es para otro, nada que ver, pues a mí no me van a tener en cuenta eso, ¿sí? Entonces, por eso las hojas de vida, pues hay que actualizarlas según para dónde yo la voy a enviar, ¿sí? Entonces, importante redactar y tener en cuenta qué voy a escribir en esa experiencia laboral. Y por último, voy a hablar esta partecita de acá.
voy a hablar yo qué habilidades tengo, o sea, algo muy propio, yo en qué soy buena, yo qué le puedo brindar a esa empresa, ¿sí? Entonces aquí, por ejemplo, habilidades destacadas en liderazgo, planificación, trabajo colaborativo, sentido de pertenencia, ¿sí? Entonces quiere decir yo qué le voy a brindar en lo propio, en lo que yo sé hacer, qué habilidades tengo. Entonces, de esa forma se redacta el perfil y que sea algo bien redactado y que sea algo coherente y que sea algo secuencial. Una cosa lleva a la otra. Entonces, hablo de mis estudios académicos, de mi experiencia y de las habilidades. ¿Yo qué le puedo brindar a esa empresa? Ahora viene, entonces, como yo hablé de mis estudios, entonces voy a colocar como título estudios realizados. ¿Cómo los voy a organizar? Siempre voy a colocar el último de primeras. Entonces, el primero va a ser lo último que yo estoy haciendo en este momento. Entonces, un posgrado, entonces, ¿en dónde lo hice? La universidad, sobre qué lo hice y en dónde lo hice. ¿Sí? Luego, lo anterior a eso. Entonces, yo hice una especialización en dónde la hice, sobre qué la hice y cuándo la hice, cuándo me gradué. Si, por ejemplo, yo en este caso estuviera terminando o estuviera estudiando la maestría, pues aquí diría no España 2024, sino que diría actualmente. ¿Sí? Luego, aquí me voy en universitarios, entonces la misma estructura, el nombre de la universidad donde la hice, qué título, cuándo la hice. Tecnólogo. También, dónde lo hice, cómo se llama lo que hice y cuándo lo estoy haciendo. Por ejemplo, yo estoy haciendo este tecnólogo, lo estoy terminando. Entonces, por eso aquí dice actualmente. Técnicos, dónde lo hice, cómo se llama y cuándo lo hice. Usted de los Andes, lo mismo, otro técnico. Entonces, de lo más nuevito a lo más antiguo. Siempre va a ser así y esa es la estructura. ¿Por qué? Porque esto, el empleador que dice, cuando mira la hoja de vida, dice, ah, bueno, mire, lo último que hizo fue esto, o lo está haciendo, lo está terminando, ¿sí? Otros. Aquí en otros es donde yo puedo colocar todos esos cursos cortos, ¿sí? Todos esos cursos cortos y llevan la misma estructura, el nombre de la empresa donde lo hice, cómo se llama el curso y cuándo lo hice. Y así sucesivamente. También, del más nuevito al más antiguo. Entonces, aquí lo más nuevo es en el 2024. Y lo más viejito es aquí en el 2012. ¿Listo? Aquí la experiencia laboral, después de que yo he colocado entonces todos los estudios realizados, voy a colocar mi experiencia laboral. También tiene una estructura. Empresa, cargo, fecha, jefe inmediato, teléfono. Entonces, en este caso yo coloqué lo último que he hecho es docente de la universidad, desde cuándo a cuándo, actualmente, ¿cierto? El teléfono y el cargo. También la misma estructura tiene que ser la misma para todas. Entonces, la empresa, el cargo, desde cuándo, nombre del jefe, el teléfono del jefe, porque aquí donde estoy enviando la hoja de vida, pues llaman a esa persona a preguntarle si es verdad que yo trabajé allá. Y así sucesivamente. También de lo más nuevo a lo más antiguo. Y por último, debo de colocar unas referencias. Referencias familiares y referencias personales. Dos, solamente con dos y dos. ¿Qué debe tener? También el nombre, el cargo, si la persona tiene cargo, si no, pues no coloco cargo.
Si también es empleada, pues coloco en la empresa, teléfono. ¿Por qué? Porque llaman a estas personas a preguntarle por mí. Ahora, importante colocar, pues, personas que yo sé que van a hablar bien de mí, ¿sí? Por ejemplo, si yo no la voy con mi suegra y coloco aquí a mi suegra, pues obviamente cuando me llame, pues ella va a hablar cosas horribles mías, ¿sí? O si coloqué a mi exnovio, a mi ex esposo y se me olvidó cambiarlo y precisamente terminamos mal, pues obviamente cuando lo llamen a él, pues él no va a hablar bien de mí, ¿no? Bueno, hagamos de cuenta que terminamos en malos términos, ¿no? Bueno, y la firma. Entonces, importante, el nombre, la firma y la cédula. Después de eso, ya vienen los anexos. Entonces, el diploma de bachiller. Hay empresas que aún piden el bachiller, hay otras que no, ¿sí? Entonces, pues digamos que lo ponemos en todas, es mejor que sobren y no que falte. Entonces, también los colocamos en ese orden, ¿cierto? Entonces, en el mismo orden que yo los coloqué, bueno, aquí esto está mal, porque aquí no debe ser el bachiller, aquí debe ser lo último que hice, entonces aquí sería más bien el de la maestría. Aquí están mal organizados, porque debe ser en este mismo orden que yo los coloqué acá, acá Profe, arriba. es decir, que el de bachiller se anexa a lo último o bueno, pues No según le la fecha. entiendo. Es No decir, que el bachiller se anexa a lo último o bueno, según la fecha. Exacto. Entonces, por ejemplo, si yo aquí puse de primeras la maestría, entonces se supone que cuando yo aquí termine la hoja de vida, pero les digo que esto está mal organizado. Aquí, cuando ya empiecen los anexos, se supone que lo que debe venir aquí es la maestría, porque es lo primero que yo puse, ¿sí? Luego se supone que debe venir, entonces yo tengo que mirar qué fue lo que puse de segundas. Entonces aquí dice que segundas puse la especialización. Entonces se supone que aquí, después del de la maestría, tiene que venir la especialización. Y así sucesivamente en el mismo orden. Quiere decir que por acá abajo debe venir el de bachiller si es necesario. Como les digo, hay empresas que lo piden, hay otras empresas que no, ¿sí? Pero debemos de colocar los documentos en el mismo orden en que yo los relaciono. ¿Listo? Importante que aquí también, aquí después de que yo termine la hoja de vida, colocar ay, se me olvidó. La fotocopia de la cédula Eso. y los antecedentes disciplinarios. Exacto. Entonces aquí importante colocar la cédula porque es como mi representación, ¿no? Entonces aquí se puede colocar la cédula y después sí todos los anexos en el mismo orden que yo los coloqué, ¿sí? Y los estudios, todos esos pocos de cursos también hay que colocarlos en el mismo orden que yo los coloqué arriba. Después de eso, hay empresas que le piden a uno las IAS. Procuraduría, Contraloría, Policía, ¿cierto? Entonces, esas son las IAS. Entonces, nos piden todas esos certificados, entonces también debemos de colocarlo aquí al final de los documentos. A veces también nos piden certificado de afiliación a EPS y a pensión si tenemos, entonces también debemos de colocarlo allí. Nos piden también a veces la certificación bancaria, pues donde nos van a pagar, entonces también hay que anexarlo, ¿sí? Entonces, todo lo que yo coloque aquí en la hoja de vida, aquí que es importante como para concluir y resumir. Datos También. básicos, que como los quiera poner, bueno, eso es decisión suya, arriba, abajo, en el centro, como ustedes quieran, pero lo importante es que tengan la información. El perfil importante. La verdad, los que revisan hojas de vida, pues son los psicólogos y ellos lo primero que miran es esto, ¿sí?
y que tenga una buena redacción. Es la presentación de nosotros. Luego que los estudios y lo que les digo, debe ser del más reciente al más viejo. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Porque a ellos les interesa si usted está estudiando, qué fue lo último que hizo, qué es lo que está haciendo en este momento, ¿sí? Los mismos los estudios cortos, entonces también. La experiencia del mismo modo. ¿Usted dónde trabaja en este momento? ¿Dónde trabajó? También de lo actualmente que estoy haciendo a lo más viejito. Referencias, pues ya les dije para qué. ¿Listo? Digamos que esos son como generalidades y luego sí la organización de todos los documentos según como yo los coloqué allá arriba. ¿Listo? ¿Tienen alguna pregunta? No, señora. ¿Todo claro como el agua del río Magdalena? Sí, señora. Bueno, entonces, la siguiente actividad que les voy a dejar es que hagan la hoja de vida de ustedes. La van a hacer en Word, ¿sí? La van a hacer en Word. Lo que les digo, la posición pues no interesa porque digamos eso es libre, pero lo que sí interesa es que tenga la información y que tenga una estructura y que tenga un orden. Entonces van a hacer la hoja de vida y también me van a anexar los soportes, los digitalizan y los van a agregar así como yo se las mostré en la mía. Aclarando que la mía estaba mal los documentos anexos. ¿Sí? Porque estaba del más antiguo al más reciente y no es así. Debe estar en el orden en que se colocó en la parte superior en ese mismo orden. ¿Listo? Entonces, eso es lo que van a hacer. ¿Ok? Sí, señora. Señora, Bueno, ¿alguna otra pregunta? Bueno, sí, pues igual es tarea, ¿no? Porque, por ejemplo, yo lo que en certificaciones laborales, hace re años no tengo. Pero mire que es necesario tenerla Ah, actualizada. me Uno llama nunca para sabe. dar una buena, me llama para dar una buena, darle una buena, ¿cómo se llama? Una buena referencia. Recomendación. Recomendación, sí, porque la verdad yo hace rato, ya hace por ahí unos 10 años que yo no Re- laboro en empresa ni Yo la nada, recomiendo porque mal porque perdí la yo me evaluación dediqué a de ella. trabajar, fue, bueno, ¿cómo se llama eso? Independiente. Ajá. Independiente. Entonces, pues yo en la casa pues, saco fotos. Bueno, tengo algo parecido a una papelería, bueno, mini Ujú, papelería, saco, imprimo, organizo, yo organizo las hojas de vida y todo, por eso más o menos entiendo el tema. ajá. Muy bien. Pero yo no creo, bueno, tocaría mirar entre mis documentos. Entre sus archivos, sí. Incluyendo que cuando trabajaba tuve varias dificultades porque cuando me gradué del bachiller, el número de la cédula quedó mal. Entonces a mí me Ujú, tocó, apenas hace que como 4 años me vine a dar cuenta de eso y me tocó sacar duplicados de todo. de todo. Sí, señor. Me tocó pagar como graduación prácticamente, pero me salieron ya los dos, el cartón y el acta ya como duplicado. Ujú, sí. Sí, pero importante tenerla, ¿no? Uno nunca sabe que por ahí le ofrezcan de pronto, así no sea para empleada, pero también como independiente, ¿no? Uno como independiente también le piden la hoja de vida. Y entonces, pues es importante al menos actualizarla cada año, ¿no? Sí, señora. Tenerla ahí como a la mano, porque uno no sabe. Y preciso cuando uno no tiene nada es cuando le piden o le brindan oportunidades. Y empieza uno, pero es que no tengo este papel, pero es que no sé qué, pero es que no sé cuánto, ¿sí? Sí, señora. Entonces, por ejemplo, en el sector público casi no piden el bachiller, ¿sí? Bueno, sí, me voy a postular a un cargo alto, ¿no? Pero, por ejemplo, en el sector público siempre piden un bachiller, así usted tenga un doctorado en lo que sea, pero le van a pedir el bachiller, ¿sí?
Por ejemplo, yo también tuve un problema con mi título de bachiller porque a mí se me perdió y bueno, precisamente yo llevo en el SENA 15 años y hace 15 años no me iban a contratar porque yo no tenía el bachiller. Y pues como nunca lo vi importante porque nunca me lo habían pedido, entonces yo dije, no, pues, ¿para qué? ¿Qué me tocó? Por allí irme para el colegio y pues hacía tantos años yo había terminado y no encontré tampoco el diploma, bueno, eso me tocó poner una tutela, bueno, en fin. El caso fue que por ahí pude también recuperarlo y con eso, porque si no, tampoco no me habían dado trabajo como independiente. Entonces es importante tener a la mano ese título de bachiller. ¿Listo? Bueno, entonces ahí yo creo que, dime, ¿alguien va a preguntar algo? Profe, en Dime, la hoja de, Está en la grabada hoja de vida, la clase. en la hoja de dime. vida que le vamos a presentar, esto, ahí también hay que anexar lo de Procuraduría, Contraloría y lo demás. O sea, antecedentes disciplinarios. Pues si quieren está bien, si no, pues no. Ahora Pues sí. eso ya es como para una investigación, ¿no? Y pues la verdad yo no los voy a investigar, yo realmente quiero es que tengan como la hoja de vida estructurada y organizada, no es más, esa es la intención. Entonces, pues si lo quieren hacer y colocar, pues bien. Si no, pues no hay problema. Importante la redacción del perfil. Eso sí les encargo la redacción del perfil porque eso sí es demasiadamente importante. Entonces, ¿cómo redactan ese perfil ocupacional o profesional si ya son profesionales? ¿Listo? Profe, tengo una pregunta. El juguete. Dime. Ahora sí, qué pena. Es que tengo una pregunta. Digamos que la hoja de vida es de lo que, digamos, uno tenga. Sí, si uno solo tiene, por ejemplo, el bachiller o lo de, o lo del trabajo, digamos, si es en otro país. Sí, claro, es solamente lo que ustedes tengan. Claro, claro. Sí, Pues le mostré la mía pues para desde arriba, ¿no? Pero pues ajá. obviamente como para mostrarles el ejercicio y el ejemplo, pero claro, ustedes colocan desde donde tengan. Ah, ok. Y por eso les decía, si ustedes no tienen experiencia, pues no van a colocar en el perfil la experiencia porque no tienen. Oh, vale, ok. Sí. ¿Listo? Juan Guillermo iba a decir algo. Profe, que si ¿cómo se llama? La clase queda grabada, es cierto que la plataforma no está sirviendo. Voy a subir la tarea y no he podido. Uy, gracias, compañero, me aclaró la duda. Sí, creo que hubo, si no, una que no quedó grabada, la de hace 8 días, si no estoy mal. Solamente esa, pero el resto sí todas han quedado grabadas. O yo no sé si Sí, Nora señor. estará por ahí. ¿Cómo? Sí, la clase quedó grabada, mi profe. Ajá. Mañana nos conectamos, pero la clase no va a quedar grabada, mi profe, porque se va a utilizar el Zoom para otra actividad mañana. Ah, la de mañana sí no se va a grabar. Correcto, profe. Ah, ok. Listo. Listo. La otra semana, pues no hay clase, ¿no? La otra semana, pues es Semana Santa. Ya nos queda la semana que sigue y de una vez otros parciales. ¿Listo? Y ya terminamos, digamos que de esta asignatura nos queda sino una clase, que es la de después de Semana Santa, no más, porque ya ustedes terminan esta materia y van a empezar a ver otra. Pero la de mañana, esa sí continúa, esa sí no termina, esa sí la vamos a seguir viendo.
Entonces, los miércoles sí nos vamos a seguir encontrando después de que haya corte, todos los miércoles con la misma asignatura. Pero esta sí ya queda sino una clase. ¿Listo? Profe, una pregunta. Dime. ¿Y qué hace uno donde pierda esa asignatura? No, ¿y cómo así que va a perder si usted va muy bien? Qué ¿No ha angustia, profe. perdido nada? Sí, yo como que perdí la evaluación. Y No, no los pierdes trabajos, no nada. los ha calificado, no No, los ha los subido trabajos no nota. los he calificado porque voy a esperar hasta última hora. Pero los exámenes que yo me acuerde, a usted le fue bien. Que yo me acuerde. Bueno, señora, ay, bueno, profe. Pero miro a ver. Judy Andrea, ¿cierto? Sí, señora. Sí, por ejemplo, en esta le fue muy bien. Y en la otra, en la de mañana, también. Por eso le digo, va bien, lo único que faltan son los trabajos. Ah, Pero bueno, eso sí los bajaré al final. Y ya les queda sino un parcial. bueno, señora. ¿Listo? Bueno, señora. Bueno, mis queridos estudiantes, entonces les voy a dejar hasta ahí. Ya les voy a crear las tareas para que ustedes sepan qué van a colgar en cada uno. ¿Listo? Profe, cuando solucionen lo de la plataforma, ¿Qué está mal en la plataforma? No deja entrar, dice que error, como que si estuviera haciéndole mantenimiento. Ah, yo sí no sé de eso. Nora, ¿su merced sabes acerca de eso? Pues mi profe, yo puedo ingresar normal, de pronto están todavía bloqueadas las personas que no están al día financieramente. ¿Cómo eso? Ay, mire que a mí Uy, tampoco. No, uy, ¿cómo así? Estoy aquí Sí. entrando y no me deja ingresar. ya le voy a tomar una foto y la mando por el grupo. en el chat de la llamada, bueno, de la reunión, lo envié y así aparece. ¿Les Sí, aparece algo que... Y para los que estamos al día, mi profe, hasta esta mañana yo sí pude ingresar, pero en este momento sí está teniendo falla. Sí, en este momento está... Sí, porque yo entré ayer y ayer yo entré bien, pero ya ahorita estoy entrando y no, está arrojando error. Sí, a mí también me sale así. De pronto sí le están haciendo algo, ¿no? Sí, te parece como si fuera mantenimiento. Sí, pues esperar a ver de pronto. Igual yo apenas, entonces me sirva, les voy a colgar estas dos tareas. ¿Listo? Igual se las voy a dejar abierta también con harto tiempo para que ustedes las puedan cargar. No, profe, Bueno, gracias. ¿Listo? Bueno, mis chicos, entonces fue un placer, buena noche y nos vemos mañana nuevamente. Muchas hasta gracias. luego, Dios Gracias, la profe, bendiga. igualmente. Bueno, chao, chao. Gracias, profe. Bueno, que estés bien, chao.